Primero, 1916. El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia de la Argentina. Fue una jornada excepcional. Una multitud ocupó la plaza del Congreso y las calles adyacentes violentaron a quien por primera vez había sido elegido por el voto universal, secreto y obligatorio, según la nueva ley electoral sancionada en 1912 por iniciativa del presidente Sáenz Peña. Luego de la ceremonia, la muchedumbre desató los caballos de la carroza presidencial y la arrastró en triunfo hasta la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Su victoria, si no abrumadora, había sido clara e indicaba una voluntad ciudadana mayoritaria. Visto desde la perspectiva predominante por entonces, la plena vigencia de la Constitución, médula del programa de la Unión Cívica Radical, UCR, el partido triunfante se coronaba con un régimen electoral democrático que colocaba al país a la vanguardia de las experiencias de ese tipo en el mundo. La reforma política pacífica, que llegaba a tan feliz término, se sustentaba en la profunda transformación de la economía y la sociedad. A lo largo de 4 décadas y aprovechando una asociación con Gran Bretaña que era vista como mutuamente beneficiosa, el país había crecido de modo espectacular, multiplicando su riqueza. Los inmigrantes atraídos para esa transformación fueron integrados con éxito en una sociedad abierta que ofreció abundantes oportunidades para todos, y si bien no faltaron las tensiones y los enfrentamientos, estos fueron finalmente asimilados y el consenso predominó sobre la contestación. La decisión de Yrigoyen de modificar la tradicional actitud represora del Estado, utilizando su poder para mediar entre los distintos actores sociales y equilibrar así la balanza, parecía cerrar la última arista conflictiva. En suma, la asunción de Yrigoyen podía ser considerada, sin violentar demasiado los hechos, como la culminación feliz del largo proceso de modernización emprendido por la sociedad argentina desde mediados del siglo XIX. Otra imagen era posible y muchos de los contemporáneos adhirieron a ella y actuaron en consecuencia. Yrigoyen semejaba a uno de aquellos caudillos bárbaros que se creía definitivamente sepultados en 1880 y tras de él se adivinaba el gobierno de los mediocres. La transición política hacia la democracia no era bien vista, y quienes se sentían desplazados del poder manifestaban escasa lealtad hacia el sistema institucional recientemente diseñado y una añoranza de los tiempos en que gobernaban los mejores. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial, que había estallado en 1914, permitía vislumbrar el fin del progreso fácil, crecientes dificultades y un escenario económico mucho más complejo en el que la relación con Gran Bretaña no bastaría ya para asegurar la prosperidad. Las tensiones sociales y políticas que empezaban a recorrer el mundo en la última fase de la guerra y que se desencadenarían con su fin, también se anunciaban en la Argentina y alimentaban una visión dominada por el conflicto. La sociedad estaba enferma, se decía. Los responsables eran los cuerpos extraños y, en última instancia, la inmigración en su conjunto. Creció así una actitud cada vez más intolerante que de momento se expresó en un nacionalismo chauvinista. Ambas imágenes de la realidad, parciales y deformadas, estaban presentes en 1916 y cada una a su manera eran producto de la gran transformación producida a lo largo del medio siglo anterior. Por mucho tiempo moldearon actitudes y conductas, modificadas por nuevos datos de la realidad que incluso corrigieron o rectificaron la imagen de la etapa de la expansión. La construcción. En aquellas décadas previas a 1916, no tan lejanas como para que no se recordara la aceleración de los cambios, la Argentina se embarcó en lo que los contemporáneos llamaban el progreso. Se percibieron desde mediados del siglo XIX, cuando en el mundo comenzó la integración plena del mercado y la gran expansión del capitalismo, pero sus efectos se vieron limitados por diversas razones. La principal de ellas fue la deficiente organización institucional, de modo que la tarea de consolidar el Estado fue fundamental. Hacia 1880, cuando asumió por primera vez la presidencia el general Julio Arroca, se había cumplido lo más grueso, pero todavía se requirió mucho trabajo para completarla. Lo primero fue asegurar la paz y el orden y el efectivo control sobre el territorio. Desde 1810 y a lo largo de 7 décadas, las guerras civiles habían sido casi endémicas. Los poderes provinciales habían luchado entre sí y contra Buenos Aires, incluso después de 1852. Desde 1862, el flamante Estado Nacional, poco a poco y con escasa fortuna al principio, fue dominado y subordinado a quienes hasta entonces habían desafiado su poder y aseguró para el Ejército Nacional el monopolio de la fuerza. Algunas cuestiones se dirimieron durante la Guerra del Paraguay, 1865 a 1870, y otras inmediatamente después, cuando sucesivamente fueron doblegadas Entre Ríos, gran rival de Buenos Aires,
en la conformación del nuevo Estado y luego la propia provincia porteña, cuya rebelión fue derrotada en 1880, que debió aceptar la transformación de la ciudad de Buenos Aires en capital federal. El Estado afirmó su poder sobre los vastos territorios controlados por los indígenas. En 1879 se aseguró la frontera sur, arrinconando a las tribus en el contrafuerte andino, y hacia 1911 se completó la ocupación de los territorios de la frontera nordeste. Los límites territoriales del Estado se definieron con claridad y las cuestiones internas se separaron de manera tajante de las exteriores, con las que tradicionalmente se habían mezclado. La Guerra del Paraguay contribuyó a definir las fluctuantes fronteras de la Cuenca del Plata, y la conquista del desierto en 1879 aseguró la posesión de la Patagonia, aunque los conflictos con Chile se mantuvieron vivos hasta por lo menos 1902 y reaparecieron más tarde. Desde 1880 se configuró un nuevo escenario institucional cuyos rasgos perduraron largamente. Apoyado en los triunfos militares, se consolidó un centro de poder fuerte cuyas bases jurídicas se hallaban en la Constitución sancionada en 1853 y que, según las palabras de Alberdi, debían cimentar una monarquía vestida de república. Como ha mostrado Natalio Botana, se aseguraba allí un fuerte poder presidencial, ejercido sin limitaciones en los vastos territorios nacionales y fortalecido por las facultades de intervenir las provincias y decretar el estado de sitio. Por otra parte, los controles institucionales del Congreso y sobre todo la exclusión de la posibilidad de la reelección aseguraban que ese poder no derivara en tiranía. Quienes así lo concibieron tenían presente la larga experiencia de las guerras civiles y la facilidad con que las élites se dividían en luchas facciosas, encarnizadas y estériles. En ese sentido, los resultados colmaron las expectativas. Las facultades legales fueron reforzadas por una práctica política en la que desde el vértice del poder se controlaban simultáneamente los resortes institucionales y los políticos. Se trataba de un mecanismo que en sus versiones extremas y menos prolijas fue calificado de unicato, pero que en rigor se empleó normalmente antes y después de 1916. El Ejecutivo lo usó para disciplinar a los grupos provinciales, pero a la vez reconoció a estos un amplio margen de decisión en los asuntos locales. El poder que se había consolidado en torno de los grupos dominantes del próspero litoral, incluyendo a la muy dinámica Córdoba, encontró distintas formas de hacer participar de la prosperidad a las élites del interior, particularmente a las más pobres, y asegurar así su respaldo a un orden político al que además ya no podía enfrentar. Aunque en 1880 estaban delineadas en sus rasgos básicos las instituciones del Estado, el sistema fiscal, el judicial, el administrativo, en muchos casos eran apenas esbozos que debían ser desarrollados. Escasos de instrumentos y medios para la realización de muchas de las tareas más urgentes, como educar o fomentar la inmigración, el Estado se asoció inicialmente con sectores particulares, pero a medida que sus recursos aumentaron, fue expandiendo sus propias instituciones y llegó a adquirir consistencia y solidez mucho antes que la sociedad. Esta, en pleno proceso de renovación y reconstitución, creció inicialmente de la organización y de los núcleos capaces de limitar su avance. Deliberada y sistemáticamente, actuó el Estado para facilitar la inserción de la Argentina en la economía mundial y adaptarse a un papel y una función que se pensaba la cuadraba a la perfección. Ese lugar implicaba una asociación estrecha con Gran Bretaña, potencia que venía oficiando de metrópoli desde 1810. Limitados al principio a lo comercial, esos vínculos se estrecharon luego de 1850 por la gran expansión de la producción lanar, la primera organizada sobre bases definidamente capitalistas, y a la contemporánea profundización de la industrialización de Gran Bretaña, convertida ya en el taller del mundo. Se profundizaron las relaciones comerciales y se anudaron las financieras, especialmente por el sólido aporte británico al costo de la construcción del Estado. Pero la verdadera maduración se produjo luego de 1880, en la era del imperialismo. Por entonces, Gran Bretaña, dueña indiscutida del mundo colonial, empezaba a afrontar la competencia de nuevos rivales, Alemania primero y luego Estados Unidos, y el mundo entero fue dividiéndose en áreas imperiales, formales o informales. En el momento en que se consolidó la asociación con Gran Bretaña, la metrópoli entraba en su madurez, ciertamente sólida, pero también poco dinámica. Incapaz de afrontar la competencia industrial, se refugió en su imperio y sus monopolios y optó por las ganancias aseguradas por inversiones privilegiadas, de bajo riesgo y alta rentabilidad. En la Argentina, entre 1880 y 1913, el capital británico creció casi 20 veces. A los rubros tradicionales, comercio, bancos, préstamos al Estado, se agregaron los préstamos hipotecarios sobre las tierras, las inversiones en empresas públicas de servicios como tranvías o aguas corrientes y sobre todo los ferrocarriles.
Estos resultaron extraordinariamente rendidores. En condiciones, por cierto, privilegiadas, las empresas británicas se aseguraron una ganancia que garantizaba el Estado, que también otorgaba extensiones impositivas y tierras a los costados de las vías por tenderse. En etapas posteriores se subrayaron persistentemente estos problemas, pero los contemporáneos vieron más bien en la conexión anglo-argentina sus aspectos positivos. Si los británicos obtenían buenas ganancias por sus inversiones o la comercialización de la producción local, dejaban un amplio campo de acción para los empresarios locales, los grandes propietarios rurales, a quienes quedaba reservada la participación mayor en una producción que fue posibilitada por la infraestructura instalada por los británicos. Los 2.500 kilómetros de vías existentes en 1880 se transformaron en 34.000 en 1916, solo un poco menos de los 40.000 que en su momento máximo llegó a tener la red argentina. Algunas grandes líneas troncales sirvieron para integrar el territorio y asegurar la presencia del Estado en sus confines, mientras que otras cubrieron densamente la pampa húmeda, lo que posibilitó, junto con el sistema portuario, la expansión de la agricultura primero y de la ganadería después, cuando los mismos británicos instalaron el sistema de frigoríficos. Esa expansión requirió abundante mano de obra. El país había venido recibiendo cantidades de inmigrantes en forma creciente a lo largo del siglo, pero a partir de 1880 las cantidades crecieron abruptamente. Desde el lado de Europa, la emigración estaba estimulada por un fuerte crecimiento demográfico, la crisis de las economías agrarias tradicionales, la búsqueda de empleos y el abaratamiento de los transportes. Desde el país se decidió modificar la política inmigratoria tradicional, cauta y selectiva, y fomentar activamente la inmigración con propaganda y pasajes subsidiados. Pero ninguno de esos mecanismos hubiera sido efectivo si simultáneamente no hubiera crecido la posibilidad de encontrar trabajo. Los inmigrantes demostraron una gran flexibilidad y adaptación a las condiciones del mercado de trabajo. En la década de 1880 se concentraron en las grandes ciudades, en la construcción de sus obras públicas y la remodelación urbana, pero desde mediados de la década siguiente, al abrirse las posibilidades en la agricultura, se volcaron masivamente al campo tantos quienes venían para instalarse en forma definitiva como quienes viajaban cada año para trabajar en las cosechas. Este fenómeno, posibilitado por la baratura de los pasajes y por los salarios locales relativamente altos, explica en parte la fuerte diferencia entre los inmigrantes llegados y los efectivamente radicados. Entre 1880 y 1890, los arribados superaron el 1.000.000 y los efectivamente radicados fueron unos 650.000, cantidad notable para un país cuya población rondaba los 2 millones. En la década siguiente, luego de la crisis de 1890, se atenuó la llegada y los que retornaron fueron año a año más que los que llegaban, pero el ritmo se restableció en la primera década del siglo XX, cuando los saldos positivos superaron el 1.000.000. La promoción activa de la inmigración fue solo un aspecto del conjunto de actividades que el Estado, lejos de la prescindencia del supuesto modelo liberal, desarrolló para estimular el crecimiento económico, solucionando los cuellos de botella y creando las condiciones para el desenvolvimiento de los empresarios privados. Particularmente entre 1880 y 1890, esta acción fue intensa y definida. Las inversiones extranjeras fueron gestionadas y promovidas con amplias garantías y el Estado asumió el riesgo en las menos atractivas para luego transferirlas a los privados cuando el éxito estaba asegurado. En materia monetaria se aceptó y estimuló la depreciación en beneficio de los exportadores y hasta 1890 al menos a través de los bancos estatales se manejó el crédito con gran liberalidad. Sobre todo, el Estado se hizo cargo de lo que se llamó la conquista del desierto, de la que resultó la incorporación de vastas superficies de tierra apta para la explotación que fueron transferidas en grandes extensiones y con un costo mínimo a particulares poderosos y bien relacionados. Muchos de ellos ya eran propietarios y otros lo fueron desde entonces, pero esta acción estatal resultó decisiva para la consolidación de la clase terrateniente. La tierra luego se compró y vendió ampliamente, aunque su espectacular valorización hasta 1890, debida al cálculo de futuros beneficios asegurados por la expansión que se iniciaba, redujo el círculo de posibles adquirientes. Aunque beneficiarios de la generosidad del Estado, que por otra parte ellos mismos controlaban, los terratenientes de la pampa húmeda manifestaron una gran capacidad para adecuarse a las condiciones económicas y buscar el máximo posible de ganancias. En el litoral, donde escaseaba el ganado y la producción podía trasladarse fácilmente por los ríos, se inclinaron por la agricultura. Allí donde la tierra era barata, optaron por la colonización que la valorizaba, pero cuando el valor aumentó, prefirieron el sistema de arrendamiento.
En la provincia de Buenos Aires perduró la gran propiedad indivisa y la explotación del lanar, hasta que la instalación de los frigoríficos hizo rentable la explotación del vacuno refinado con las razas inglesas y destinado a la exportación. Entonces, las necesidades de praderas artificiales estimularon la colonización agrícola. Las tierras se destinaron alternativamente a cereales, forrajes y pastoreo, por lo cual la agricultura se asoció definitivamente con la ganadería. Esta combinación resultaba la más adecuada para las condiciones específicas de entonces. La calidad de las praderas aseguraba altos rendimientos con escasas inversiones. Por otra parte, las condiciones del mercado mundial, extremadamente cambiantes e incontrolables desde este lejano sur, hacían conveniente mantener la flexibilidad para elegir cada año la opción más rentable. Parecía más razonable mantener la tierra unida para conservar todas las opciones y encarar explotaciones más bien extensivas. Como ha propuesto Jorge F. Sábato, los empresarios se habituaron a rotar por diversas actividades, buscando en cada caso la crema de la ganancia, sin fijarse definitivamente en ninguna y procurando no inmovilizar el capital. A las agropecuarias se agregaron luego las inversiones urbanas, tierras, construcciones e incluso las industriales. Así, a partir de la tierra, se constituyó una clase empresaria concentrada y no especializada, una oligarquía que desde la cúspide controlaba un conjunto amplio de actividades. Esas condiciones estimularon también la conducta especulativa de los chacareros. Los inmigrantes que durante la expansión agrícola se convirtieron en arrendatarios y disponían de un capital limitado, prefirieron alquilar por 3 años extensiones importantes de tierra antes que adquirir definitivamente una parcela más pequeña. Especuladores trashumantes jugaron sus cartas a unos años de trabajo intenso, con mínimas inversiones fijas, quizá premiado con unas buenas cosechas para volver a repetir la apuesta en otro campo arrendado. En esa primera etapa, este comportamiento altamente flexible permitió aprovechar al máximo los estímulos externos y posibilitó un crecimiento verdaderamente espectacular. Desde 1890, la expansión de la agricultura fue continua y el campo se llenó de chacareros y jornaleros. Entre 1892 y 1913 se quintuplicó la producción del trigo, de la cual la mitad se exportaba. En este lapso, las exportaciones totales se multiplicaron 5 veces, mientras que las importaciones lo hicieron en proporción algo menor. Al trigo se agregaron el maíz y el lino, y entre los tres cubrieron la mitad de las exportaciones. En el resto, junto a la lana, comenzó a ocupar una parte cada vez más importante la carne, sobre todo a partir de 1900, cuando los frigoríficos empezaron a exportar hacia Gran Bretaña carne vacuna congelada o enlatada. Por entonces, el lanar había sido desplazado de Buenos Aires hacia el sur y lo reemplazaba el vacuno mestizado con las razas británicas Shorthorn y Hereford. En vísperas de la guerra, la Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de cereales y carne. Si las ganancias de los socios extranjeros fueron elevadas a través de los ferrocarriles y los frigoríficos, del transporte marítimo, de la comercialización o del financiamiento, también lo fueron las del Estado, provenientes fundamentalmente de impuestos a la importación, y las de los terratenientes, quienes, dadas las ventajas comparativas con respecto a otros productores del mundo, optaron por destinar una porción importante de esta al consumo. Ello explica en parte la magnitud de los gastos realizados en las ciudades, que unos y otros se ocuparon en embellecer imitando a las metrópolis europeas, pero cuyo efecto multiplicador fue muy importante. El Estado las dotó de los modernos servicios de higiene o de transporte, así como de avenidas, plazas y un conjunto de edificios públicos ostentosos y no siempre de buen gusto. Los particulares construyeron residencias igualmente espectaculares, palacios o petit hotels. El ingreso rural se difundió en la ciudad, multiplicando el empleo y generando a su vez nuevas necesidades de comercios, servicios y finalmente de industrias, pues en conjunto las ciudades, sumadas a los centros urbanos de las zonas agrícolas, constituyeron un mercado atractivo. El sector industrial alcanzó una dimensión significativa y ocupó a mucha gente. Algunos grandes establecimientos como los frigoríficos, los molinos y algunas fábricas grandes elaboraban sus productos para la exportación o el mercado interno. Otros grupos de establecimiento importantes, textiles o alimentarios, suministraban productos elaborados con materia prima local, y un extenso universo de talleres, generalmente de propiedad de inmigrantes afortunados, completaba el abastecimiento del mercado interno. Este sector industrial creció asociado con la economía agropecuaria, expandiéndose y contrayéndose a su ritmo y nutriéndose de capitales extranjeros, aunque a través de los bancos, los terratenientes locales o quienes controlaban el comercio exterior pudieron agregar la inversión industrial al conjunto de sus opciones. El grueso de estos cambios se produjo en el litoral, ampliado con la incorporación de Córdoba, y se acentuó la brecha secular con el interior, incapaz de incorporarse al mercado mundial.
No llegaron allí ni inversiones ni inmigrantes, aunque sí el ferrocarril, que en algunos casos, al romper el aislamiento de los mercados, afectó algunas actividades locales. En cambio, hubo mayores gastos realizados por el Estado Nacional, que sostuvo en parte la administración y la educación. Pero sobre todo, pesaron el atraso relativo y las diferencias cada vez más manifiestas entre la vida agitada de las grandes ciudades del litoral y las de las somnolientas capitales provinciales. Hubo algunas excepciones. En el norte santafesino, una empresa inglesa expansiva y depredadora a la vez constituyó un verdadero enclave para la explotación del quebracho. Pero las excepciones más importantes se produjeron en Tucumán primero y en Mendoza después, en torno a la producción de azúcar y de vino. Ambas prosperaron notablemente para abastecer a los expansivos mercados del litoral, merced a la reserva de estos productos hecha por el Estado, que los rodeó con una fuerte protección aduanera. Fue el mismo Estado el que permitió el despegue inicial de esa industria regional, construyendo los ferrocarriles y financiando las inversiones de los primeros empresarios de ingenios y bodegas. En ambos casos hubo razones de equilibrio político general, pero más inmediatamente pesaron las relaciones que importantes empresarios de las nacientes industrias, Ernesto Tomskins en la azucarera y Tiburcio Venegas en la vitivinícola, tenían en las más altas esferas oficial. La fisonomía de Tucumán y sobre todo la de Mendoza, donde la expansión supuso la incorporación de importantes contingentes inmigratorios, se modificaron sustancialmente, quizá contra lo que hubieran indicado las normas de la División Internacional del Trabajo. La azúcar tucumana siempre fue mucho más cara que la que podía importarse desde Cuba, pero de acuerdo con la pauta de ganancia monopólica y de asociación entre el Estado y los empresarios que caracterizó toda la expansión finisecular. En torno del Estado se conformó un importante sector de especuladores, intermediarios y financistas cercanos al poder, que medró en concesiones, préstamos, obras públicas, compras o ventas, especialmente en la década de 1880, cuando el Estado inyectó de forma masiva crédito a través de los bancos garantidos. Los contemporáneos atribuyeron a esta fiebre especulativa la crisis de 1890, que frenó por una década el avance espectacular de la economía. Pero las causas eran más profundas y resultaron recurrentes. La estrecha vinculación de la economía argentina con la internacional la sensibilizó a sus fluctuaciones cíclicas, como había ocurrido en 1873. El fuerte endeudamiento convertía el servicio de la deuda externa en una carga onerosa, solventada con nuevos préstamos o con los saldos del comercio exterior, y ambas cosas se reducían drásticamente en los momentos de crisis cíclicas, generando un periodo más o menos prolongado de recesión. La crisis internacional de 1890 tuvo la particularidad de desencadenarse en la Argentina y de arrastrar con ella a uno de los más importantes inversores británicos, la banca Baring. En lo inmediato tuvo efectos catastróficos, sobre todo para los pequeños ahorristas, pero al concluir con el ciclo especulativo urbano de la década de 1880, alentó otras actividades, particularmente la agricultura, que empezó por entonces su expansión importante. La inmigración masiva y el progreso económico remodelaron profundamente a la sociedad argentina y podría decirse que la hicieron de nuevo. Los 1.800.000 habitantes de 1869 se convirtieron en 7.800.000 en 1914, y en ese mismo periodo la población de la ciudad de Buenos Aires pasó de 180.000 habitantes a 1,5 millones. 2 de cada 3 habitantes de la ciudad eran extranjeros en 1895, y en 1914, cuando ya habían nacido de ellos muchos hijos argentinos, todavía la mitad de la población de la ciudad era extranjera. La mayoría fueron los italianos, primero del norte y luego del sur, y lo siguieron los españoles y en menor medida los franceses. Pero llegaron inmigrantes de todas partes, aunque en contingentes pequeños, al punto que se pensó en Buenos Aires como en una nueva Babel. Como señaló José Luis Romero, la nuestra fue una sociedad aluvial constituida por sedimentación, en la que los extranjeros ejercían en todas partes, aunque naturalmente no en la misma proporción. Al interior fueron pocos, con excepción de lugares como Mendoza. En el litoral muchos se dirigieron al campo y la mayoría se instaló precariamente como arrendatarios. Los chacareros y su familia fueron protagonistas de una sacrificada y azarosa empresa. Quizá porque estaban dispuestos a prosperar en poco tiempo, a sacrificarse y arriesgar su escaso capital en una apuesta muy fuerte, prefirieron vivir en rudimentarios e inhóspitos ranchos, sin las comodidades mínimas, prestos a abandonar el lugar cuando el contrato vencía. Como todos los inmigrantes, se jugaron al ascenso económico rápido, que algunos lograron y muchos no.
A la larga, los primeros, o sus hijos, se integraron a las clases medias en Constitución. Los segundos probablemente marcharon a las ciudades o se volvieron. Lo que es seguro es que unos y otros contribuyeron a las gruesas ganancias de terratenientes y casas comerciales exportadoras, que se asociaban a los beneficios de los chacareros, pero sin participar de sus riesgos. Al principio la mayoría iba a las ciudades, pues allí estaba la más amplia demanda de trabajadores. Las grandes ciudades, y en primer lugar Buenos Aires, se llenaron de trabajadores en su mayoría extranjeros, pero también criollos. Sus ocupaciones eran muy diversas y su condición laboral heterogénea. Había jornaleros sin calificación a la busca cada día de su conchavo, artesanos calificados, vendedores ambulantes, sirvientes y también obreros de las primeras fábricas. En cambio, muchas de sus experiencias eran similares. Vivían hacinados en los conventillos del centro de la ciudad, próximos al puerto donde muchos trabajaban, o del barrio de La Boca. Padecían difíciles condiciones cotidianas: la mala vivienda, el costo del alquiler, los problemas sanitarios, la inestabilidad en los empleos y los bajos salarios, las epidemias y los problemas de mortalidad infantil, todo lo cual conformaban un cuadro muy duro del que al principio muy pocos escapaban. Era todavía una sociedad magmática y en formación. Los extranjeros eran además extraños entre sí, pues ni siquiera los italianos, una denominación en cierto modo abstracta que englobaba orígenes diversos, separados por los diferentes dialectos, podían comunicarse entre ellos. La integración de sus elementos diversos, la constitución de redes y núcleos asociativos y la definición de identidades en ese mundo del trabajo fue un proceso lento. Muchos de los inmigrantes, impulsados por el afán de hacer la América y quizá volver ricos y respetables a la aldea de donde habían salido miserables, concentraron sus esfuerzos en la aventura del ascenso individual, o más exactamente familiar. Quienes no lo lograron o fracasaron después de algún éxito inicial y no volvieron a la patria, permanecieron dentro del conjunto de los trabajadores, renovado de manera permanente con los nuevos llegados. Fue entre ellos donde más ampliamente se desarrollaron las formas de solidaridad, estimuladas por los militantes contestatarios. Pero la mayoría obtuvo al menos algún éxito dentro de la aventura del ascenso. Este consistía por lo general en llegar a tener la casa propia y quizá un pequeño negocio o taller también propio. Sobre todo, el camino pasaba por la educación de los hijos. La educación primaria permitía superar la barrera idiomática que segregaba a los padres. La secundaria abría las puertas al empleo público o al puesto de maestra, dignos y bien remunerados. La universitaria y el título de doctor eran la llave mágica que permitía ingresar a los círculos cerrados de la sociedad constituida. Se trata sin duda de una imagen con mucho de convencional, elaborada a partir de las experiencias de los triunfadores y que ignora la de los fracasados. Pero de cualquier modo, estas aventuras del ascenso fueron lo suficientemente importantes como para plasmar una imagen mítica de hondo arraigo y larga perduración, y para constituir las amplias clases medias, urbanas y rurales que caracterizaron de forma definitiva nuestra sociedad. En suma, lo que se constituyó fue una sociedad nueva, que permaneció por bastante tiempo en formación, en la que los extranjeros o sus hijos estuvieron presentes en todos los lugares, los altos, los medios y los bajos. Fue abierta y flexible, con oportunidades para todos. Fue también una sociedad escindida doblemente. Por una parte, el país modernizado se diferenció del interior tradicional. Por otra, la nueva sociedad se mantuvo bastante tiempo separada de las clases criollas tradicionales y las clases altas, un poco tradicionales, pero en buena medida también nuevas. Procuraron afirmar sus diferencias respecto de la nueva sociedad. Mientras en la nueva sociedad los inmigrantes se mezclaban sin reticencias con los criollos y generaban formas de vida y de cultura híbridas, las clases altas, capaces de acoger sin reticencias a los extranjeros ricos o exitosos, se sentían tradicionales, afirmaban su argentinidad y se creían las dueñas del país al que los inmigrantes habían venido a trabajar. No todos sus miembros tenían riqueza antigua, pues entre ellos había muchos advenedizos o rastacueros, como se decía entonces, y ni siquiera todos tenían verdaderamente riqueza. Algunos lo lograron con medios dudosos, gracias a los favores del poder, y otros apenas podían conservar lo que llamaban la decencia. Pero todos ellos, frente a la masa de extranjeros, manifestaron una cierta voluntad de cerrarse, de recordar sus antecedentes patricios, de ocuparse de los apellidos y la prosapia, y quienes podían, de hacer gala de un lujo y una ostentación que quizás sus modelos europeos consideraran vulgares y chabacanos, útiles para marcar las diferencias. Esa función cumplían los lugares públicos donde mostrarse, como la Ópera, Palermo o la calle Florida, y sobre todo el club exclusivo y a la vez educador, el Jockey, fundado por Carlos Pellegrini y Miguel Cané para constituir una aristocracia vasta y abierta que comprenda a todos los hombres cultos y honorables.
Esos mismos hombres se reservaron el manejo de la alta política. Esta fue una actividad de notables, provenientes de familias tradicionales, decentes y educados, aunque no necesariamente ricos, pues en la política abundaron los parvenus, que harían allí su fortuna. El sistema institucional era perfectamente republicano, aunque diseñado para mediatizar las decisiones más importantes y alejarlas algo de la voluntad popular. Pero las prácticas electorales de la época y sobre todo la fuerte injerencia del gobierno en cada uno de sus pasos tendían a desalentar a quienes quisieran participar en esa competencia. En la cúspide del sistema político, la selección del personal pasaba por los acuerdos entre el presidente, los gobernadores y otros notables de prestigio reconocido. En los niveles más bajos, la competencia se daba entre caudillos electorales que movilizaban maquinarias aguerridas, capaces, con la complicidad de la autoridad, de asaltar atrios y volcar padrones. El sistema, estigmatizado luego por la oposición política, descansaba sobre una escasa voluntad general de participación en las elecciones. Alejada de los grandes procesos democratizadores de las sociedades occidentales, la constitución de la ciudadanía fue aquí lenta y trabajosa. Particularmente pesó el escaso interés de los extranjeros por nacionalizarse y participar de las elecciones, perdiendo algunos privilegios y garantías inherentes a su condición de tales. Y esta situación inquietó incluso a los espíritus más lúdicos de la élite dirigente, preocupados por asentar las bases consensuales del régimen político. Quizás la característica más notable y perdurable de ese régimen haya sido la falta de competencia entre partidos políticos alternativos y su estructuración en torno de un partido único, cuyo jefe era el presidente de la República. El Partido Autonomista Nacional era en realidad una federación de gobernadores, cabezas de situaciones provinciales, y el presidente usaba sus atribuciones institucionales para disciplinarlos, mezclando confusamente lo que era propio del Estado con lo más específicamente político. Ausentes los mecanismos de alternancia, raquíticos los espacios de discusión pública amplia, los conflictos se negociaban en círculos reducidos, entre la Casa Rosada y el Círculo de Armas, la redacción de un diario y los pasillos del Congreso. El sistema era eficaz cuando se trataba de diferencias en torno de convicciones comunes, como ocurrió a lo largo de la década de 1880, pero reveló sus debilidades cuando las discrepancias se hicieron más serias a partir de 1890. Quedó claro entonces que en el régimen político no había lugar para partes con intereses divergentes y legítimos, capaces de discrepar y de acordar, y el unicato que había contribuido a la consolidación del régimen y a la eliminación de las antiguas confrontaciones reveló sus limitaciones para canalizar las propuestas de cambio de una sociedad que se estaba constituyendo y diversificando, y en la que se desarrollaban intereses variados y contradictorios. Moldear y organizar esa sociedad de información según sus definidas convicciones acerca del progreso y generar en ella el consenso necesario para las vastas transformaciones que se estaban desarrollando fue quizá la preocupación principal de la élite dirigente. El panorama que se presentaba ante sus ojos era ciertamente inquietante. Una masa de extranjeros desarraigados, escasamente solidarios, solo interesados en lucrar y en volver a su terruño, despertaba la indignación de quienes como Sarmiento habían visto otrora en la inmigración el gran instrumento del progreso. Por otra parte, en el empeño de dar forma a esa masa, apareció un conjunto de competidores importantes. La Iglesia, en primer lugar, aunque en el Río de la Plata su influencia era mucho menor que en el resto de Hispanoamérica. Las asociaciones de las colectividades extranjeras, y particularmente la italiana, y luego los grupos políticos contestatarios, sobre todo los anarquistas, que ya esbozaban para los sectores populares un proyecto de sociedad definitivamente alternativo. Frente a ellos, ese Estado todavía débil presentó combate y triunfó. En forma progresiva fue extendiendo su larga mano, por cierto visible, sobre la sociedad, tanto para controlar su organización como para acelerar los cambios que aseguraran el progreso buscado. Las leyes de registro civil y de matrimonio civil, inspiradas en la legislación europea más progresista, impusieron la presencia del Estado en los actos más importantes de la vida de los hombres: el nacimiento, el casamiento, la muerte. Hasta entonces regulados por la Iglesia. Posteriormente, esa presencia del Estado se reforzaría en la regulación de la higiene, del trabajo y, sobre todo, con la ley de servicio militar obligatorio, que al llegar a la mayoría de edad colocaba a todos los hombres en situación de ser controlados, disciplinados y argentinizados. Pero en la década de 1880, el gran instrumento fue la educación primaria, y hacia ella se volcaron los mayores esfuerzos. Esta, según la ley 1420 de 1884, fue laica, gratuita y obligatoria.
Desplazando tanto a la Iglesia como a las colectividades que habían avanzado mucho en este terreno, el Estado asumió toda la responsabilidad. Con la alfabetización aseguraba la instrucción básica común para todos los habitantes y a la vez la integración y nacionalización de los niños hijos de extranjeros que, si en sus hogares filiaban su pasado en alguna región de Italia o España, aprendían en la escuela que éste se remontaba a Rivadavia o a Belgrano. Aunque la élite fue constitutivamente cosmopolita, crítica de la herencia criolla o hispana y abierta a las influencias progresistas de las metrópolis, tuvo a la vez una temprana preocupación por la nacional, tanto para afirmar su identidad en el país aluvional como para integrar en ella a la masa extranjera. La élite patricia, que se sentía consustanciada con la construcción de la patria, se ocupó de dar forma a una versión de su historia, como lo hizo Bartolomé Mitre, que era a la vez una autojustificación. Con las mismas preocupaciones discutieron sobre qué cosa era el arte, la música o la lengua nacional. Sobre estos y otros temas se hablaba tanto en los círculos y en las tertulias privadas como en los periódicos y en sus redacciones, quizá en la cátedra universitaria o en el Congreso. Algunos incluso escribieron libros que editaban en Europa. Si no hubo muchos grandes creadores, en cambio constituyeron un grupo de intelectuales que, sin especialización profesional, contribuyeron muy eficazmente a moldear las ideas de su clase. Conocieron todas las corrientes europeas y de cada una de ellas hubo una versión local: realismo, impresionismo, naturalismo. Pero la que más se adecuó a su filosofía espontánea de la vida fue el positivismo, en su versión spenceriana, por su valoración de la eficiencia y el pragmatismo, del orden y el progreso, y en todo adecuados a una sociedad que por entonces, llegando al centenario de la Revolución de Mayo, se definía por su optimismo. Tensiones y transformaciones. El centenario de la Revolución de Mayo fue la ocasión que el país, alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes. La asistencia de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey de España, y del presidente Montt de Chile, indicaba que las hostilidades externas, viejas o nuevas, pertenecían al pasado. Intelectuales, políticos y periodistas como Georges Clemenceau, Enrico Ferri, Adolfo Posadas o Jules Huret dejaron cada uno a su manera testimonios del espectacular desempeño de la República, al igual que el poeta Rubén Darío, que escribió un canto a la Argentina algo pomposo. Atestiguando el carácter aluvial de nuestra sociedad, cada una de las colectividades extranjeras honró al país y a sus espectaculares logros con un monumento alusivo, cuya piedra fundamental se colocó apresuradamente ese año. Pero el discurso oficial, vacío, hueco y conformista, apenas alcanzaba a disimular la otra cara de esta realidad. Una huelga general, más virulenta aún que la del año anterior, cuando coincidió con el asesinato del jefe de policía a manos de un anarquista, amenazó frustrar los festejos, y una bomba en el Teatro Colón puso en evidencia las tensiones y la violencia a la que desde la sociedad establecida se respondió con los primeros episodios del terror blanco y con una draconiana ley de defensa social. Más allá de la pompa de la celebración, una honda preocupación por el rumbo de la nación invadía los espíritus más reflexivos, ganados por un pesimismo creciente. Utilizando los modelos de la sociología positivista y combinándolos con la historia y la psicología social, se diagnosticó que la sociedad estaba enferma. Retomando la tradición reflexiva de Sarmiento o de Alberdi, aparecieron ensayos profundos, balances descarnados y propuestas como los que hicieron Joaquín B. González en El Juicio del Siglo, Agustín Álvarez en Manual de Patología Política, Carlos Octavio Bunge en Nuestra América, José María Ramos Mejía en Las Multitudes Argentinas o Ricardo Rojas en La Restauración Nacionalista. Parte de los males se atribuían a la misma élite, su conformismo fácil y su abandono de la tradición patricia y la conciencia pública. Pero el punto central del cuestionamiento era el cosmopolitismo de la sociedad argentina, inundado por la masiva presencia de los inmigrantes y dirigida por quienes habían buscado su inspiración en Europa. Todos los conflictos sociales y políticos, todo cuestionamiento a la dirección de la élite tradicional podían ser atribuidos a los malos inmigrantes, a los cuerpos extraños, a los extranjeros disolventes, incapaces de valorar lo que el país les había ofrecido. Pero más allá de estas manifestaciones extremas, preocupaba la disolución de un ser nacional que algunos ubicaban en la sociedad criolla previa al alude inmigratorio y otros, más extremos, filiaban polémicamente en la ruptura con la tradición hispana.
Si bien esta última posición era cuestionada por quienes seguían asociando esta tradición con la intolerancia y el atraso, en cualquier caso se dibujó en la conciencia de la élite la imagen de unas masas torvas y oscuras, desligadas de todo vínculo, peligrosas, que acechaban en las sombras y que comenzaban a invadir los ámbitos hasta entonces reservados a los hijos de la patria. En respuesta, algunos adhirieron al elitismo aristocratizante que había puesto de moda el uruguayo José Enrique Rodó con su Ariel. Otros buscaron la solución de cada uno de los problemas en alguna de las fórmulas de la ingeniería social, incluyendo las que había ensayado en Alemania el canciller Bismarck. Pero la mayoría encontró la respuesta en una afirmación polémica y retórica de la nacionalidad. La solución era subrayar la propia raigambre criolla, argentinizar a esa masa extraña y a la vez disciplinarla. Desde principios del siglo, y sin duda inspirado en el clima europeo de preguerra, empezó a predominar un nacionalismo chauvinista que José María Ramos Mejía, desde el Consejo Nacional de Educación, intentó inculcar a los niños de la escuela primaria en sus prácticas cotidianas y que tuvo su apogeo en los festejos de 1910, cuando las patotas de Niños Bien se complacían en hostigar a cualquier extranjero que demorara en descubrirse al sonar las notas del himno. A partir de esta percepción de una enfermedad en la sociedad, ratificada por la cotidiana emergencia de conflictos y tensiones de la más variable índole, se dibujaron dos actitudes en la élite dirigente. Algunos optaron por una conducta conciliadora, haciéndose cargo de los reclamos de la sociedad y proponiendo reformas. Otros, en cambio, mantuvieron una actitud intransigente, que apeló al Estado para reprimir cualquier manifestación de descontento, y no satisfechos por un apoyo que por otra parte no se retaseaba, se organizaron para actuar por su propia cuenta. Algunos motivos de preocupación se adivinaban en la marcha de la economía, pese a que en los primeros años del siglo la Argentina realizó lo más espectacular de su crecimiento. Un renovado empuje migratorio hizo que en 1914 casi se alcanzaran los 8 millones de habitantes, duplicando la cifra de 1895. El área cultivada alcanzó el récord de 24 millones de hectáreas y el país llegó a ser el primer productor mundial de maíz y lino y uno de los primeros de lana, carne vacuna y trigo. Buenos Aires, que exhibía orgullosa su subterráneo, se convirtió en la primera metrópoli latinoamericana. Sin embargo, la crisis de 1907 y 1913, y después de 2 años de depresión motivados por la guerra de los Balcanes, recordaban la vulnerabilidad de ese crecimiento. La relación externa se estaba haciendo más compleja, tanto por la acrecida participación de Francia y Alemania en el comercio y las inversiones como por la presencia cada vez más agresiva de Estados Unidos en el área de los servicios públicos y la electricidad, y sobre todo en los frigoríficos. Su dominio de la técnica del chillet o enfriado le permitió ganar posiciones en el mercado externo y tras sucesivos acuerdos por las cuotas de exportación llegó a controlar las 3/4 partes del comercio de carnes con Gran Bretaña, aunque los ingleses siguieron administrando el flete y los seguros. Eran los primeros anuncios de una relación triangular, mucho más compleja que la anterior, que se profundizó cuando la industria local empezó a demandar máquinas, repuestos o petróleo, suministrados por Estados Unidos, o cuando se popularizó el uso del automóvil, y que requirió un manejo de la política económica bastante más delicado y preciso. Por esos problemas quedaron postergados por el mucho más acucioso planteado por la Primera Guerra Mundial, que desorganizó los circuitos comerciales y financieros. Retrajo las nuevas inversiones, provocó un fuerte encarecimiento de la subsistencia y dificultades en muchas industrias, aunque benefició a aquellas actividades como la exportación de carnes enlatada, destinadas al abastecimiento de los beligerantes. Aun cuando se viera en esto el efecto de una coyuntura breve y acotada a la duración del conflicto bélico, lo cierto es que nadie convalidaría en 1916, al asumir el nuevo presidente, el diagnóstico optimista y despreocupado de 1910. Las mayores preocupaciones provenían de la emergencia de tensiones sociales, de demanda y requerimientos diversos, generalmente expresados de manera violenta, provenientes de los diversos actores que se iban definiendo a medida que la sociedad se estabilizaba y diversificaba. Las tensiones no surgieron del interior tradicional, de existencia aletargada, sino de las zonas dinámicas del litoral. En el ámbito rural, una primera manifestación notable fue la de los chacareros de Santa Fe, protagonistas de la primera expansión agrícola, entre quienes abundaban los propietarios.
Se combinó aquí una coyuntura económica crítica, derivada de la crisis de 1890, y una decisión política del Estado que por entonces eliminó el derecho de los extranjeros a votar en las elecciones municipales. En el mismo año se produjo la revolución de la Unión Cívica, y en los siguientes los colonos incorporaron sus reclamos, eliminación de un impuesto gravoso y derechos políticos en los municipios, a los de los radicales. Colaboraron con ellos en la Revolución de Santa Fe de 1893, donde los colonos en armas, especialmente los suizos, desempeñaron un papel importante para sufrir luego la represión gubernamental y los efectos de un clima general adverso a los gringos. El episodio siguiente, bastante posterior, estalló en 1912 y tuvo por actores al conjunto de los arrendatarios que habían protagonizado la notable expansión cerealera de la región del litoral, los esforzados chacareros que al frente de pequeñas empresas familiares y con enorme sacrificio pudieron a veces prosperar y consolidar su posición, aunque siempre atenazados por presiones permanentes. La de los terratenientes, que ajustaban periódicamente sus arriendos, estimulados por la creciente demanda de tierras originadas en un flujo migratorio permanente, y la de los comercializadores, una cadena que empezaba en el bolichero del lugar y terminaba en las grandes empresas exportadoras como Dreyfus o Bunge y Born. En épocas de buenos precios, los chacareros podían mantener un aceptable equilibrio, pero la caída de los precios internacionales en 1910 y 1911, en épocas en que los arriendos se mantenían altos, hizo crítica la situación. Por otra parte, los chacareros ya habían echado raíces en el país, se habían nucleado y delineaban los que eran sus intereses. Así, en 1912 realizaron una huelga, negándose a levantar la cosecha a menos que los propietarios de tierras satisfacieran ciertas condiciones: contratos más largos, rebajas en los arriendos y otras cosas, como el derecho a contratar libremente la maquinaria para la cosecha o a criar animales domésticos. Tanto en el caso de los colonos santafesinos como en el de los arrendatarios pampeanos, llama la atención el contraste entre la moderación de los reclamos, que ni cuestionaba los aspectos básicos del sistema ni proponía alianzas con los jornaleros rurales, y la violencia de la acción en el caso de los colonos de Santa Fe, o la madurez organizativa de los arrendatarios, que iniciaron un importante movimiento cooperativo y constituyeron una entidad gremial, la Federación Agraria Argentina. Desde entonces quedaron constituidos como un actor que permanentemente reclamó y presionó a los terratenientes y a las autoridades. En las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires y Rosario, la definición de las identidades fue más compleja y el resultado menos unívoco, pero de consecuencias más espectaculares. Entre los sectores populares, la heterogeneidad cultural y la lingüística fue superándose en la experiencia cotidiana de afrontar las duras condiciones de vida, que estimularon la cooperación y la constitución de todo tipo de asociaciones, mutuales, de resistencia, gremiales, en torno de las cuales la sociedad popular comenzó a tomar forma. Por otra parte, la convivencia permitía la espontánea integración de las tradiciones culturales y el surgimiento de formas híbridas, pero de una vigorosa creatividad, como el tango, el sainete o el lunfardo, donde confluían los elementos criollos y los muy diversos aportados por la inmigración. Sobre esta elaboración espontánea se propusieron influir tanto la Iglesia como las grandes asociaciones de colectividades y sobre todo el Estado, que combinó coacción con educación. Pero su gran instrumento, la escuela pública, chocó en esta primera etapa con una masa de trabajadores adultos, analfabetos, casi impermeables a su mensaje. Esto dejó un ancho campo de acción para otro sector alternativo, proveniente de intelectuales contestatarios y particularmente de los anarquistas. Ellos encontraron el lenguaje adecuado para dirigirse a una masa trabajadora dispersa, extranjera, segregada, que para actuar en conjunto necesitaba grandes consignas movilizadoras, como la de deshacer la sociedad y volver a rehacerla, justa y pura, sin patrones y sin Estado. La huelga general y el levantamiento espontáneo eran los instrumentos imaginados para integrar a esta masa laboral fragmentada y para hacer más eficaz la lucha por las reivindicaciones específicas de cada uno de los gremios que los anarquistas encauzaron eficazmente. Frente al anarquismo, el Estado galvanizó su actitud represora y la Ley de Residencia de 1902 autorizaba incluso la expulsión de los más díscolos. Era un juego de desafíos recíprocos. La agitación social, que comenzó hacia 1890, se agudizó hacia el 1900 y culminó con las grandes huelgas de 1910, momento de apogeo de la agitación de masas y del motín urbano, aunque la organización no alcanzó un desarrollo similar, y también de la represión. Esta identidad segregada y contestataria, motivo de la más seria preocupación de las clases dirigentes, no fue la única que se constituyó entre los trabajadores urbanos.
Progresivamente se fue dibujando un sector de obreros más calificados, en general con una educación básica, decididos a afincarse en el país y en muchos casos ya argentinos. Entre ellos y también entre otros sectores populares ya integrados a la sociedad urbana, encontraron su público los socialistas, que a diferencia de los anarquistas ofrecían con un lenguaje más racional que emotivo una mejora gradual de la sociedad en la que las aspiraciones últimas resultarían el producto de una serie de pequeñas reformas. Estas debían lograrse en buena medida por la vía parlamentaria, por lo que incitaban a los trabajadores a que se nacionalizaran. Los socialistas obtuvieron siempre buenos resultados electorales en las ciudades a partir de la consagración en 1904 de Alfredo Palacios como diputado por Buenos Aires. Sin embargo, no tuvieron éxito en encauzar las reivindicaciones específicas de los trabajadores, que cuando no siguieron a los anarquistas, prefirieron a los sindicalistas. Estos tuvieron particular predicamento entre los grandes gremios, como los ferroviarios, los navales y también entre los portuarios. Como los socialistas eran partidarios de las reformas graduales, pero se desinteresaban de la lucha política y de los partidos y centraban su estrategia en la acción específicamente gremial. Unos y otros contribuyeron, sobre todo después de 1910, a encauzar la conflictividad hacia vías reformistas y a encontrar terrenos de contacto y negociación con el Estado, donde pudo desenvolverse una actitud más conciliadora expresada en el proyecto de código de inspiración bismarckiana propuesto en 1904 por el ministro Joaquín B. González y elaborado con la colaboración de los dirigentes políticos más progresistas, y en la creación del Departamento Nacional del Trabajo en 1907. La actividad sindical constituyó en definitiva un actor de presencia y reclamos permanentes. No alcanzaba, sin embargo, a expresar otras inquietudes de la sociedad y particularmente de quienes preferían intentar el camino del ascenso antes que unir su suerte a la del conjunto de los trabajadores. Se trataba de una opción atractiva y relativamente realizable en una sociedad que en su base era abierta y fluida. El logro de una posición económica era una aventura esencialmente individual, pero el reconocimiento social y la posibilidad de acceder a los reductos que las clases tradicionales mantenían cerrados era un problema colectivo, que se expresó en términos políticos, aun cuando estos no agotaran las cuestiones en juego. El sistema político diseñado por la élite, eficaz mientras la nueva sociedad se mantenía pasiva, empezó a revelar sus debilidades apenas nuevos actores hicieron oír sus voces. En 1890 se produjo una primera fractura, pues una disidencia surgida dentro mismo de los sectores tradicionales, encabezada por la juventud universitaria, encontró insospechado eco en la sociedad, golpeada por la crisis económica. Es significativo que los principales dirigentes de los nuevos partidos, Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, hayan luchado juntos en el Parque. El golpe afectó el régimen político, profundamente dividido, que durante 3 o 4 años zozobró, incapaz de encontrar una respuesta adecuada a un desafío que progresivamente se fue haciendo más definido. Hacia 1895, luego de un par de revoluciones sofocadas y por obra de Carlos Pellegrini, la gran muñeca política del régimen, se recuperó el equilibrio que consolidó el general Roca cuando alcanzó en 1898 la presidencia por segunda vez. Quedó, sin embargo, un residuo no reabsorbido, el Partido Socialista, volcado hacia los trabajadores, y la UCR, un movimiento cívico a la búsqueda de su público. Pasada la agitación política, el radicalismo subsistió durante unos años en estado de latencia. En 1905 intentó un levantamiento revolucionario, cívico pero también militar, que fracasó como tal aun cuando tuvo un enorme efecto propagandístico, sobre todo porque estalló en momentos en que el régimen político otra vez se veía aquejado por una profunda división, originada en la ruptura ocasional entre sus dos cabezas, Roca y Pellegrini, pero que revelaba discrepancias más hondas. Así, pese al fracaso revolucionario y a la dura represión afrontada, la UCR comenzó a crecer, a conformar su red de comités y a incorporar a sectores sociales nuevos que hacían sus primeras experiencias políticas, jóvenes profesionales, médicos, abogados, comerciantes, empresarios y en las zonas rurales muchos chacareros, todos los cuales integraban el mundo de quienes habían recorrido con éxito los primeros tramos del ascenso, pero encontraban cerradas las puertas para el ejercicio pleno de una ciudadanía que tenía, junto con su dimensión específicamente política, otra que implicaba el reconocimiento social. El programa del radicalismo, centrado en la plena vigencia de la Constitución, la pureza del sufragio y una cierta moralización de la función pública, expresaba esos intereses comunes, limitados pero precisos.
Aplicando los principios preconizados, la UCR, al igual que el Partido Socialista, tuvo una cara orgánica y una convención. Aunque siempre se respetó la preeminencia de los dirigentes históricos, la mayoría nacidos a la vida política en 1890 en el Parque. Sobre todo, tuvo un arma poderosa para enfrentar lo que con éxito denominaron el régimen, que era falaz y descreído. La causa se definía por su intransigencia, es decir, la negativa a cualquier tipo de transacción o acuerdo, traducida en la abstención electoral. La UCR se negaba así al eventual establecimiento de un sistema de partidos que se alternaran y compartieran las responsabilidades e, identificándose con la nación, exigía la remoción total de un régimen que a su vez se había constituido sobre la base del unicato. Ciertamente la abstención electoral, quizá la más clara expresión de la incapacidad del régimen político para dar lugar a los reclamos de la sociedad, facilitó al principio su gestión a los gobernantes, pero a la larga la condena moral resultó cada vez más efectiva. Las tensiones que recorrían la sociedad, que expresaban su creciente complejidad, y la cantidad de voces legítimas que buscaban manifestarse resultaban más violentas y amenazantes de lo que intrínsecamente eran, por la escasa capacidad de los gobiernos para darles cabida y encontrar los espacios de negociación adecuados. Desafiados por la forma extrema de sus manifestaciones, muchos dirigentes optaron por una respuesta dura: acusar a minorías extrañas, desconocer, reprimir y también mantener y salvaguardar los privilegios. Esta actitud tomó el presidente Manuel Quintana, que sucedió a Roca, y reprimió el levantamiento radical de 1905. Esa postura se hizo cada vez menos sostenible, no solo por la magnitud de la impugnación global, sino por las dudas de los dirigentes y la creciente conciencia de su ilegitimidad, que derivaron en divisiones y debilitaron su posición, lo que permitió el avance de quienes se inclinaban por la reforma. El pasaje de Pellegrini a ese bando, al fin de la segunda presidencia de Roca, fue decisivo, lo mismo que la determinación del presidente Figueroa Alcorta, que asumió en 1906 de usar todos los instrumentos del poder para desmontar la maquinaria armada por Roca y posibilitar en 1910 la elección de Roque Sáenz Peña. Las peores armas del viejo régimen fueron puestas al servicio de una transformación que, al hacerse cargo de los argumentos del radicalismo, pretendía volver más transparente la vida política, incorporando al conjunto de la población nativa a la práctica electoral. La propuesta del sufragio secreto, según el padrón militar, tendía a evitar cualquier injerencia del gobierno en los comicios, mientras que el carácter obligatorio del sufragio, que Sáenz Peña tradujo en el enfático imperativo de «quiera el pueblo votar», apuntaba a incorporar a la ciudadanía a una masa de gente que, pese a la prédica de radicales y socialistas, no manifestaba espontáneamente mayor interés en hacerlo. Por otra parte, la reforma electoral establecía la representación de mayorías y minorías, según la proporción de 2-1. Quienes diseñaron el proyecto estaban absolutamente convencidos de que los partidos que representaran los intereses tradicionales ganarían sin problema las mayorías y que la representación minoritaria quedaría para los nuevos partidos, sobre todo la UCR y quizá el Partido Socialista, que de ese modo quedarían incorporados y compartirían las responsabilidades. Tal convicción se fundaba en la simultánea decisión del grupo reformista de modificar sus propias prácticas políticas, desplazar las maquinarias electorales que hasta entonces habían operado, representadas arquetípicamente en el mítico Cayetano Gangui, un caudillo de la capital portador de una valija repleta de libretas cívicas, e incorporar a la contienda política en cada lugar a figuras de la suficiente envergadura social e intelectual como para atraer a sus electores en forma espontánea y sin necesidad de trampas. Se trataba, en suma, de erradicar la política criolla y constituir un partido de notables, favorecido, sin duda, por la obligatoriedad del sufragio, que ayudaría a romper el aparato de caudillos hasta entonces dominante. Aprobada la ley en 1912, las primeras elecciones depararon una fuerte sorpresa para quienes habían diseñado la reforma. Si bien los partidos tradicionales ganaron en muchas provincias, donde los gobiernos encontraron la forma de seguir ejerciendo su presión, los radicales se impusieron en Santa Fe y en la capital, donde los socialistas obtuvieron el segundo lugar. La perspectiva del triunfo arrastró a mucha gente al radicalismo, que en esos años se convirtió en un partido masivo, constituyó su red de comités y de caudillos y se empapó de muchos de los mecanismos de la política criolla. Hipólito Yrigoyen, un misterioso dirigente que nunca hablaba en público, pero incansable en la tarea de recibir a los hombres de su partido, se convirtió en un líder de dimensión nacional.
Para enfrentarlo, los grupos tradicionales, que ya empezaban a ser denominados conservadores, intentaron organizar un partido orgánico de dimensión nacional como el Radical sobre la base de los distintos grupos o situaciones provinciales. Lisandro de la Torre, fundador de un partido nuevo, la Liga del Sur de Santa Fe, fue el candidato de lo que emblemáticamente se llamó el Partido Demócrata Progresista. Pero el éxito del proyecto era cada vez más dudoso y muchos dirigentes, encabezados por el gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, reticentes al proyecto de la reforma política y mucho más ante un dirigente profundamente liberal como de la Torre, prefirieron plantar su propia alternativa. Divididos los conservadores, los radicales, que también afrontaban sus propias divisiones, se impusieron de forma ajustada en una elección que en 1916 inauguraba una etapa institucional y social sustancialmente novedosa.